como decíamos, si se va a basar en lo que hablamos en la primera charla, ¿vale? Pero como también hay personas que no vinieron y a lo mejor de la primera charla ya queda un poco lejos, pues vamos también un poco a recapitular cosas que ya dijimos, ¿vale? En cualquier momento que alguien tenga alguna duda, pues me interrumpís sin ningún problema, comentamos vuestra duda y seguimos adelante, ¿vale? O lo dejáis para el final, como vosotros queráis. Entonces, bueno, la primera parte va a ser que intentemos situar el clúster salud en el nuevo programa marco Horizonte Europa, ¿vale? Si recordáis de la primera sesión, la estructura del programa marco está en 3 pilares, ¿vale? Y nosotros nos vamos a centrar en el pilar 2, ¿vale? Recopilando un poco cosas que dijimos en la primera sesión, recordáis que dijimos que a este pilar 2 se van a destinar cerca de 52.000 millones de euros, ¿vale? Que se centrarán, por un lado, en reforzar el impacto de la investigación y la innovación en Europa y, por otra, en adoptar soluciones innovadoras en la industria y en la sociedad para poder afrontar desafíos globales que tiene la sociedad europea, ¿vale? De ahí ese nombre del pilar, retos globales y competitividad industrial europea. A nivel de estructura de programa, recordaréis que ya dijimos que la principal diferencia entre Horizonte Europa y Horizonte 2020, el anterior programa marco, es que este pilar 2 de Horizonte Europa agrupa de alguna manera lo que en Horizonte 2020 teníamos en el reto 3, o sea, en el pilar 3, perdón, que eran los retos sociales, y parte del pilar 2 de Horizonte 2020, ¿vale? Que eran las tecnologías facilitadoras y esenciales, las llamadas KETS, ¿vale? Entonces, los principales instrumentos de financiación que va a haber en este pilar 2 van a seguir siendo las acciones de investigación e innovación, las llamadas RIAs, ¿vale? Y las acciones de innovación, las IAs, que ya sabéis que las RIAs, las acciones de investigación e innovación, tienen una mayor carga de investigación, están, digamos, más lejos del mercado, mientras que las acciones de innovación están más adelante en el nivel de madurez de las tecnologías, están, por tanto, más cerca de mercado. Asimismo, en el pilar 2, pues también va a haber como instrumentos de financiación las llamadas CSAs, las acciones de apoyo y coordinación. También se mantiene en este pilar 2 respecto a lo que había de Horizonte 2020, las tasas de financiación, ¿vale? De forma general, para nosotros como institución sin ánimo de lucro, habrá una financiación del 100%, ¿vale? De los proyectos. La única excepción en este pilar son las entidades con ánimo de lucro que participen en las acciones de innovación, las IAs que hemos hablado, que al estar más cerca de mercado, para esas instituciones con ánimo de lucro les van a financiar el 70%, ¿vale? Esto solo os lo digo pues, bueno, por cultura general vuestra, ¿vale? Porque a nosotros siempre nos va a aplicar el 100%. Asimismo, pues cuando la comisión lo considere oportuno, pues los topics podrán estar financiados por otros instrumentos, como pueda ser la compra pública precomercial, la compra pública de tecnología innovadora o algún otro esquema de cofinanciación, como las ERANETS u otros, ¿vale? ¿Cómo ha sido la evolución de los retos sociales que había en Horizonte 2020 a los clústeres que tenemos ahora en Horizonte Europa? Pues todo ha venido motivado por ese deseo de la Comisión de intentar maximizar las sinergias del impacto, de la investigación, de la innovación en este nuevo programa marco, en Horizonte Europa, ¿vale? Por eso ha decidido organizar la investigación en 6 clústeres que permitan de forma individual y o de forma conjunta entre los distintos clústeres incentivar una cooperación interdisciplinar, intersectorial y transversal que permita pues, encontrar sinergias, como ya hemos dicho, pues, entre políticas de investigación europeas, nacionales, transfronterizas, ¿vale?
Y lo que es importante es que cada uno de los clústeres va a contribuir a uno o varios de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y muchos de estos objetivos, de hecho, contarán con el apoyo de varios clústeres. Este es un aspecto importante en este nuevo pilar, en este nuevo programa marco. Perdón. Entonces, después de esta contextualización, pues en la charla de hoy nos vamos a centrar en lo que es el clúster salud, ¿vale? El clúster salud va a tener más de 8.000 millones de euros de presupuesto y, como veíamos antes, que se ha reorganizado las temáticas respecto al programa marco anterior, pues en el caso de salud se va a recoger el contenido que teníamos antes en el reto social 1 de Horizonte 2020, el de, si os acordáis, salud, cambio demográfico y bienestar, y además un par de temáticas que en Horizonte 2020 estaban en el pilar 2, que es todo lo relacionado con lo que se llama la biotecnología roja, de la parte de biotecnología, y lo relacionado con las tecnologías médicas de la parte que en Horizonte 2020 se llamaba nanotecnologías, materiales avanzados y procesos de producción y fabricación avanzados. La filosofía que hay detrás de este clúster, conceptualmente lo que busca con este clúster la Comisión es dar respuesta a varios desafíos complejos y globales que provienen pues, de los problemas de salud, tanto los nuevos como los persistentes a los que se enfrenta Europa. Esos desafíos serían las amenazas para los ciudadanos y la salud pública, la sostenibilidad de los sistemas sociales y de atención a la salud y la competitividad europea de la industria de la salud y la atención sanitaria. Como novedad, este programa marco, o sea, el programa de trabajo, perdón, del clúster de salud se va a estructurar en unas destinations, en unos destinos o grandes impactos esperados que tendremos que tener en cuenta a la hora de redactar las propuestas. Es decir, en este nuevo programa ya no es suficiente con decir cómo nuestra propuesta va a solucionar o va a alcanzar el impacto esperado en el topic al que nos dirigimos, sino que también tendremos que justificar cómo vamos a contribuir al impacto esperado de esa destination, ¿vale? Esas 6 destinations las vamos a ver en más detalle ahora, ¿vale? Por contextualizar un poco, esto también lo contamos en la primera charla, pero creo que es bueno el refrescarlo. Vamos a ver cómo se ha gestado este programa marco, ¿vale? Aplicándolo ahora al caso del clúster salud. Dentro del marco, que ese es el marco, por eso es la línea que está más arriba, de las directrices y las políticas europeas para I+D+I, dentro de esas políticas europeas se define lo que es la regulación del nuevo programa marco, la regulación de Horizonte Europa. Y para eso se establece una agenda estratégica plurianual desde el año 2021 al 2027, que es la duración, esa agenda estratégica abarca la duración de todo el programa marco. Claro, para poder gestionar algo tan grande que ya vimos en la primera jornada, que estos son 95.500 millones de euros, pues hay que ir desgranándolo para poder gestionarlo mejor, ¿vale? Entonces, esa agenda estratégica 2021-2027 vimos que se va a basar en 2 planes estratégicos plurianuales, ¿vale? Uno para el periodo 2021-2024 y otro para el periodo 2025-2027. Y a su vez, para poder gestionar esos planes estratégicos, se van a establecer programas de trabajo bianuales, ¿vale? Entonces, llevando esto al clúster salud, pues hoy vamos a centrar la charla en, no sé si veis mi ratón, lo vamos a centrar la charla aquí, ¿vale? En el programa de trabajo 2021-2022 del clúster salud, ¿vale? Vamos a ver cómo se va a estructurar este clúster salud. Como hemos hablado, la comisión, ya vais a ver que la palabra impacto aparece todo el tiempo, ¿vale? La comisión define los clústeres para generar un mayor impacto. Dentro de los clústeres define
dentro de cada clúster los impactos que espera conseguir con cada clúster. Y por eso a cada uno le da un nombre, que se llaman destinos, ¿vale? Y con un título a cada uno, ¿vale? Estos son los 6 impactos esperados y, por tanto, los 6 destinos o destinations que ha definido la Comisión para el clúster salud, ¿vale? Los vimos en la primera charla, si recordáis, pero los vamos a ir viendo en un poquitín más de detalle cada uno de ellos para que podáis identificar si, si creéis que tenéis opciones de participar en el topic de alguno de ellos, ¿vale? Para que veáis, os he dicho que nos vamos a centrar en lo que es el programa de trabajo del clúster salud, ¿vale? Aquí os he puesto un extracto del índice, ¿vale? Este es el programa de trabajo de salud que se publicó ayer. Ayer a última hora tuve que cambiar la presentación porque lo había hecho todo poniéndoos que era provisional, porque el programa de trabajo era provisional, pero ayer la comisión ya publicó el programa de trabajo definitivo, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, todo lo que os cuente hoy ya es definitivo porque ya tenemos el programa de trabajo definitivo, ¿vale? Entonces, este es un extracto, una captura de lo que es el programa de trabajo de salud, ¿vale? Entonces, aquí veis, ay, perdón, que he pasado la diapositiva. Aquí veis que tenemos dentro de Horizonte Europa el programa de trabajo 21-22, que es lo que os he hablado, para el clúster salud. Entonces, vais a ver que el programa de trabajo está organizado en destinations, ¿vale? Esta, por ejemplo, es la primera, la de mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente, y dentro de esa destination la comisión va a agrupar los topics por convocatorias. Ay, perdonad, otra vez. La convocatoria 2021, la 2022 en 2 fases y la 2021 en una fase, ¿vale? Perdón, la 2022 en una fase, y así está organizado todo el programa de trabajo, ¿vale? Para que veáis cómo se reflejan esos destinos en el programa. Entonces vamos a ir a ver cada uno de los destinos, ¿vale? Yo aquí os he puesto, digamos, los titulares, digamos, de lo que se espera en cada uno de los destinos para que las entendáis mejor y podáis ver dónde tiene cabida vuestra investigación, ¿vale? En el destino 1, mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente, la Comisión busca proponer estrategias, nuevas metodologías y herramientas que nos permitan entender la transición de la salud a la enfermedad y prevenir las enfermedades, además de promover una salud inclusiva, ¿vale? Busca educar y empoderar a los ciudadanos de todas las edades en aspectos relacionados con su salud y busca mejorar la disponibilidad y accesibilidad a los datos de salud. ¿Con esto qué espera? Pues espera crear una serie de impactos, ¿vale? Espera conseguir que los ciudadanos adopten estilos de vida y comportamientos más sanos y sostenibles. Espera conseguir que los ciudadanos sean capaces de gestionar su propia salud física y mental. Espera conseguir que los ciudadanos confíen en las intervenciones de salud porque éstas estén basadas en el conocimiento científico. Y también espera promover acciones y políticas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, de nuevo, basados en el conocimiento científico. Vais a ver que en las distintas destinos que os voy a ir contando, vais a oír mucho el concepto ciudadano, ¿vale? En este nuevo clúster de salud, en el programa marco anterior, había, casi se podría decir que el programa estaba estructurado en torno a enfermedades. Casi cada topic se podía establecer una relación topic-enfermedad, mientras que ahora no. Veréis que los topics son mucho más abiertos, lo dejan más abierto. La comisión plantea problemas que hay que resolver y nos permiten que presentemos soluciones para distintas enfermedades, lo cual lo que busca la comisión es que nadie se quede fuera. Si alguien está trabajando en soluciones, en tecnologías, en terapias, en diagnósticos para una determinada enfermedad, que no se quede fuera, que tenga cabida
en alguno de los topics, ¿vale? Para que nadie quede fuera. Entonces, en este primer destino que os he comentado, pues un poco lo que busca la comisión y el impacto que espera de esas acciones, pues es lo que hablábamos. Se va a organizar todo eso que quiere hacer la comisión en el año 2021-2022, lo va a organizar en una convocatoria de una sola fase de evaluación en 2021. Os he puesto en gris los topics que se van a financiar como CSAs, como acciones de coordinación y apoyo. Y luego va a haber dos convocatorias en 2022, una que la evaluación es en dos fases y otra que la evaluación es en una sola fase. No voy a entrar en los topics y tal porque lo que quiero es contaros todo un poco por encima y para que luego cualquier duda que tengáis de un topic en concreto, de un destino en concreto, pues ya me llaméis y ya hablemos con calma de todo lo que vosotros necesitéis. En el destino 2, vivir y trabajar en un ambiente que promueva la salud, la comisión lo que quiere es mejorar la comprensión de esos determinantes ambientales, ocupacionales, sociales y económicos de la salud, ¿vale? ¿Qué impacto espera? Pues espera conocer, entender y reducir los determinantes de las enfermedades, espera reducir las amenazas y las barreras que imponen las enfermedades, crear entornos de vida y laborales más sanos, más seguros, inclusivos, sostenibles. Ya veis que aunque estamos en el clúster de salud, la comisión siempre va metiendo aspectos medioambientales relacionados con ese Green Deal que estuvimos hablando, ese pacto verde con los objetivos de desarrollo sostenible, también aquí son importantes. La comisión busca fortalecer la capacidad de adaptación y de resiliencia de la sociedad europea y de los sistemas de salud, que ya se ha visto que es muy, muy importante. Busca proteger y promover la salud y el bienestar de los ciudadanos y mejorar el conocimiento de los ciudadanos de los aspectos de todos los aspectos relacionados con su salud. Ya veis que ciudadano sigue saliendo mucho en los destinos. En el destino 2 lo mismo, hay una convocatoria en 2021 con evaluación en una sola fase. En 2021 habrá también una convocatoria para crear un partenariado europeo que evalúe los riesgos derivados de los químicos. En la primera charla también estuvimos hablando de cómo la Comisión va a reorganizar los partenariados porque era un lío, si me permitís que lo diga así, cómo estaba organizado hasta ahora en Horizonte 2020 y quiere racionalizar todo esto. Y habrá una convocatoria en 2022 con un solo topic con evaluación en una sola fase. En el destino 3, hacer frente a las enfermedades y reducir la carga de la enfermedad, la Comisión quiere aumentar la comprensión que tenemos de las enfermedades no comunicables, entre ellas el cáncer, quiere mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras, mejorar la capacidad europea para hacer frente a brotes epidémicos, usar tecnologías sanitarias más eficaces y más innovadoras y busca enfoques diagnósticos y terapéuticos innovadores que engloben soluciones digitales e innovadoras. El aspecto digital también está muy, muy presente en este clúster salud en distintos destinos, ya lo veréis. ¿Qué impacto espera conseguir la comisión en este destino 3? Pues quiere reducir las barreras que imponen las enfermedades, haciendo una gestión más efectiva, más eficiente de las mismas. Busca reducir los efectos de las enfermedades no comunicables y promover la salud mental y el bienestar de los ciudadanos europeos, mejorar los sistemas públicos de salud con un claro esfuerzo de investigación e innovación en salud, mejorar el conocimiento de los pacientes y de los ciudadanos europeos ante las amenazas para su salud, para que puedan tomar decisiones más adecuadas para su salud. Y también muy importante, contribuir al liderazgo internacional de la Unión Europea en foros globales de salud, poniendo especial atención en partenariados con África. En este destino 3 va a haber una convocatoria 2021 que tiene en una sola fase en la que hay topics, los que os pongo en negrita, que son acciones o bien RIAs o IAs, y los dos topics en gris más clarito, que son CSAs, acciones de coordinación y apoyo.
y dos convocatorias en 2022, una en dos fases de evaluación y otra de evaluación en una única fase. Y luego en 2022, os he puesto aquí en rojo porque creo que es importante, la creación de ese partenariado europeo que impulse la investigación en salud, en el espacio de investigación europeo, ¿vale? Para el que también pues, estaremos pendientes de las oportunidades que surjan para nosotros. En el destino 4 de garantizar el acceso a una atención sanitaria innovadora, sostenible y de alta calidad, los focos principales que tiene la Comisión para este destino pues son modernizar los sistemas de atención sanitaria que necesitan transformarse para seguir siendo sostenibles, desarrollar soluciones seguras, eficaces y eficientes, de nuevo centradas en las personas, poniendo un foco especial en la salud pública, en la sostenibilidad de los sistemas de salud, en la mejora de las políticas sanitarias, de nuevo basados en la ciencia y en las evidencias científicas. Asimismo, la Comisión busca que los personales sanitarios estén capacitados para dar respuesta a las necesidades futuras de los sistemas de atención sanitaria y para esas nuevas herramientas digitales que estamos pidiéndole a la comunidad científica que desarrolle, ¿vale? Y de nuevo, siempre, como os decía, contribuyendo al Green Deal, al Pacto Verde Europeo de la Comisión, ¿vale? De nuevo, este destino 4 se va a organizar en las convocatorias del 2021 y otra convocatoria en 2022 en una sola fase de evaluación. Y de nuevo os remarco en rojo que en 2022 se va a crear otro partenariado en el área de salud para impulsar la transformación de los sistemas de salud, la transformación digital, sobre todo de estos sistemas. En el destino 5, el que busca desplegar todo el potencial de las nuevas herramientas, tecnologías y soluciones digitales para una sociedad sana, lo que se va a incluir en este destino pues van a ser tecnologías digitales, biotecnologías, nanotecnologías. Lo que se busca es el desarrollo de herramientas y soluciones para tratamientos, medicinas, dispositivos médicos que tengan en cuenta la eficacia, la accesibilidad, la seguridad, el valor añadido y la sostenibilidad, así como, muy importante para la Comisión, aspectos éticos, jurídicos y regulatorios, ¿vale? Los impactos que espera la Comisión con este destino, pues por un lado quiere contribuir a mantener el liderazgo mundial de Europa en investigación e innovación con esas nuevas herramientas, tecnologías y soluciones digitales que se desarrollen. Busca hacer que esas nuevas herramientas, tecnologías y soluciones sean eficientes y asequibles para los ciudadanos europeos, si no, no van a servir de nada. Busca que permitan esas soluciones y herramientas que permitan reducir las barreras actuales de las enfermedades. Y por otro lado, muy importante, se va a reforzar el uso de datos, de datos derivados de la práctica clínica por parte, esta es la novedad, por parte de los investigadores y por parte de los reguladores, para que puedan validar esas nuevas investigaciones e innovaciones que se desarrollen. Si no, no vamos a tener la cadena completa. De nuevo, en este destino 5 pues habrá una convocatoria en 2021 con una serie de topics y dos convocatorias en 2022, una que será evaluación en una fase y otra evaluación en dos fases. Y ya el último destino, el destino 6, que busca mantener una industria de la salud innovadora, sostenible y competitiva a nivel mundial. Este es el título que le ha dado la Comisión a este destino 6. ¿Por qué? Pues porque la Comisión busca, por una parte, garantizar que la producción de compuestos farmacéuticos se ajusta a ese Green Deal, a ese Pacto Verde Europeo. Busca plantear soluciones a la dependencia crítica de compuestos farmacéuticos de fuera de la Unión Europea, que se ha puesto tan de manifiesto en esta última crisis que hemos vivido. Busca incentivar a la industria a invertir en problemas en los que actualmente no se está trabajando, como por ejemplo la resistencia antimicrobiana. Busca facilitar el acceso al mercado de tecnologías sanitarias, médicas, farmacéuticas, biotecnológicas, digitales, que sean innovadoras,
¿Cómo lo va a hacer? Pues no queda otra, implicando a todos los actores clave, tanto de la oferta como de la demanda. Y, como hemos dicho antes, involucrando también a las autoridades reguladoras para que estén todos los actores que tienen que estar, ¿vale? ¿Qué impacto espera conseguir la Comisión con este destino? Pues busca conseguir que la industria europea de la salud crezca y sea más competitiva y más sostenible. Ya veis que el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente sale mucho. Busca que sea más eficiente en esa cadena de valor, llevando de manera ágil esos desarrollos innovadores al mercado, que no se queden a mitad de camino, ¿vale? Y también, muy importante, busca definir estándares europeos que garanticen la seguridad, la fiabilidad y la interoperabilidad de todos estos desarrollos que surjan de este destino, ¿vale? De nuevo, este destino 6 se va a organizar los topics, van a estar organizados en una convocatoria 2021 y una convocatoria 2022, ¿vale? Para cualquier duda que tengáis de esto, pues me contactáis y yo os explico en detalle, pues en mayor detalle los destinos o en mayor detalle cualquiera de los topics que creáis que os pueden interesar. Entonces, bueno, esto ha sido igual un poco rollo, pero quería que conocieseis todos los destinos para que podáis identificar cuáles son de interés para vosotros. Entonces, ya yendo un poco a los aspectos prácticos, lo primero que tendríamos que, o sea, la principal herramienta de trabajo va a ser el programa de trabajo 2021-2022, ¿vale? Que es lo que hemos estado hablando, que os he puesto un extracto del índice, ¿vale? Y es lo que publicó ayer la Comisión Europea. Importante destacar que para este primer programa de trabajo bianual la Comisión ha destinado casi 2.000 millones de euros, ¿vale? En topics. Y como aspectos así destacados, el enfoque estratégico que hemos hablado, tenemos que intentar que nuestro proyecto tenga un gran impacto. Ahora os he preparado una diapositiva específica para el tema de impacto porque en Horizonte Europa es muy importante. A destacar, estos proyectos tienen que llevarse a cabo por consorcios de instituciones, excepto las CSAs, ¿vale? Nos vamos a centrar en el resto de instrumentos, y esos consorcios, salvo que diga lo contrario la convocatoria, deberán estar formados por entidades independientes que pertenezcan a 3 Estados miembros o países asociados y que al menos uno de esos países sea un Estado miembro, ¿vale? La financiación, como hemos hablado antes, pues puede llegar hasta el 100%, excepto las acciones de investigación e innovación, que irán al 70% las instituciones con ánimo de lucro. Y tendremos que ir viendo cuántos proyectos se van a financiar por topic, o si quizá es solo uno por topic, eso lo veremos ahora en un ejemplo. Y las horquillas de financiación por topic, que van a ser siempre indicativas, ¿vale? De lo que espera la Comisión que sea el presupuesto de nuestros proyectos. Como hemos visto, va a haber evaluaciones en 1 o 2 etapas y las fechas para 2021 será, la convocatoria 2021 cerrará el 21 de septiembre de 2021 y para las convocatorias 2022 que hemos estado viendo, las de evaluación en una etapa cerrarán el 21 de abril del 22 y las de evaluación en 2 etapas, el cierre de la primera fase de la evaluación será el 1 de febrero del 22 y para las propuestas completas que pasen a segunda fase será el 6 de septiembre de 2022. Aquí os pongo un ejemplo para que podáis entender cómo van a ser los topics y podáis entenderlo, ¿vale? Ya, si os habéis quedado con el nombre de alguno de los que hemos visto en las diapositivas anteriores, habéis visto que eran unos nombres muy complejos, ¿vale? Pero si lo partimos en trocitos, iréis entendiendo el porqué de cada uno de esas palabras que hay en el título y veréis que no es tan complejo. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? De un topic, es genérico, no es real, luego veremos uno real. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, esta primera palabra, pues que estamos en programa marco, que es Horizonte Europa, que estamos en el Cluster Health, por eso tenemos aquí HLTH, ¿vale? Que estamos en
la convocatoria 2021 o 22, eso os lo dirá el topic. Destino X, ahí os dirá en qué destino estamos, es una abreviatura de ese destino, ¿vale? Y ya os dirá la convocatoria, el topic y el título del topic, ¿vale? Entonces ahora en el ejemplo veréis que no es tan complicado, aunque sea un nombre muy largo, no es tan complicado. A continuación del topic tendréis una tablita en la que os va a decir la contribución en euros esperada por proyectos, cuántos millones de euros quiere la comisión que tenga nuestro proyecto de presupuesto. ¿Con eso qué nos está diciendo la comisión? Cómo de ambiciosos quiere que seamos con el proyecto. Si nos dice que espera proyectos de 3 millones de euros, evidentemente quiere que seamos más concretos y nos centremos en algo menos ambicioso que si nos dice que espera que presentemos proyectos de 10 millones de euros, ¿vale? Es un indicativo que nos da la comisión de cómo quiere que sean de ambiciosos nuestros proyectos. También nos va a decir en esa tabla, aquí, el presupuesto indicativo que le asigna a este topic, ¿vale? Con eso que vamos a poder saber es más o menos cuántos proyectos quiere financiar, ¿vale? En el ejemplo que os he puesto lo vamos a ver ahora. Nos va a decir el tipo de acción que quiere que sea nuestro proyecto, con lo cual, si nos dice que quiere que sea una RIA, una acción de investigación e innovación, el componente de investigación será mayor, y si nos dice que quiere ser una IA, una acción de investigación, el componente de investigación va a ser mucho menor. Espera que las tecnologías y la investigación que planteemos esté más madura, ¿vale? Entonces, también nos va a hablar del expected outcome, del impacto que espera que tenga nuestro proyecto. Esto también lo veremos ahora en una diapositiva con más detalle. Y el scope, el alcance que quiere que tenga nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, es importante que en el topic que miréis, la comisión nos va a decir que en ese expected outcome quiere que contribuyamos a todos, a algunos o a uno o varios de los outcomes que nos va a decir, ¿vale? Ahora lo veremos en el ejemplo. Y lo mismo en el scope nos dirá que quiere, que contribuyamos a todos, algunos o todos o algunos de los siguientes aspectos, ¿vale? Esto es muy importante, esto no está puesto al azar, ¿vale? Si nos dice que contribuyamos a todos, debemos contribuir a todos. Si nos dice a uno o varios, es suficiente uno o varios, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un topic, ¿vale? Este topic. Entonces, el nombre es muy complejo, pero como ya hemos visto, pues si entendemos el porqué ya no es tan complejo, ¿vale? Entonces, estamos aquí en programa Horizonte Europa, dentro del... Ay, es que como no tengo ratón, estoy siendo súper torpe, perdonadme. Dentro del clúster salud, dentro de la convocatoria 2022, dentro de la disease, dentro del destination disease, ¿vale? Y luego el topic es el 0701, ¿vale? Y aquí tenemos ya el título del topic, apoyo, ¿vale? Nos vienen aquí las condiciones específicas de este topic. Aquí la comisión espera que se presenten proyectos con una contribución, a ver, ¿dónde tengo el ratón? De 2 millones de euros, ¿vale? Y el presupuesto indicativo para este topic es 2 millones de euros, con lo cual la comisión va a financiar una sola propuesta, ¿vale? Esto es importante saberlo, porque, claro, pues quizá nos hace decidirnos a presentar nuestro propio proyecto o a buscar otro proyecto que ya se esté montando. Y también nos dice la comisión que el instrumento de financiación que quiere es una acción de coordinación y apoyo, ¿vale? Entonces, en este caso, en el expected outcome, la comisión nos dice que quiere que contribuyamos a uno o varios de los impactos del destino 3. Ya decíamos antes que no solo hay que cubrir el impacto del topic, sino también el impacto del destino en el que está este topic,
¿Para qué? Para que el impacto del proyecto sea mayor, que es lo que busca la comisión. Y también nos está diciendo que hay que contribuir a varios, pero no dice todos, varios, de los outcomes esperados de este topic. Entonces, de estos 3, la comisión quiere que contribuyamos con nuestro proyecto a varios, ¿vale? En cuanto al scope, ¿qué nos dice el alcance que se espera de nuestro proyecto? Aquí no os he puesto todo, es un extracto para que me cupiese en la diapositiva, por eso os he puesto aquí unos puntos suspensivos. La comisión quiere que la propuesta contribuya a todas estas actividades, ¿vale? Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da igual, como nos dice que la propuesta tiene que cubrir todas estas actividades, tenemos que cubrir todas, ¿vale? Os explico muy brevemente cómo sería la plantilla de la propuesta que hay que presentar. Aquí me centro en una RIA, Acción de Investigación e Innovación, o en una IA, Acción de Innovación, perdón, de fase única, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por una parte, estaría la parte A, los formularios administrativos que se van a rellenar online en el portal del participante, ¿vale? Entonces, os he destacado aquí un poco los cambios, nuevos campos que hay en la parte A. Sería, por una parte, una tabla de investigadores, hay que rellenar una tabla en la que pongamos vuestros datos. Con esto hay que poner, evidentemente, el género de esos investigadores y con esto lo que la comisión quiere es monitorizar el impacto que tiene participar en programa marco sobre vuestras carreras investigadoras, ¿vale? Se os pedirá que rellenéis una serie de cuestionarios para poder evaluar si participar en en proyectos de programa marco os ayuda a mejorar vuestra carrera investigadora, ¿vale? No es nada más. Y el hecho de que os haga rellenar el género es, pues, bueno, por la preocupación que tiene la comisión de contribuir a la igualdad de género también en la investigación. También como novedad hay una tabla en la que tenemos que destacar el papel que juega nuestra institución en la propuesta y hay que hacer una autodeclaración del plan de igualdad de género. Esto es, la comisión en este programa marco ha decidido que las instituciones sin ánimo de lucro, las administraciones públicas, debemos tener un plan de igualdad de género que cumpla con los requisitos que ha definido la comisión como muy tarde en 2022 y si no lo tenemos no podremos participar en programa marco, ¿vale? Pues la comisión lo hace para impulsar este cambio necesario hacia la igualdad de género, ¿vale? Hay algunos campos que estaban antes en la parte B, en la propuesta científica, que ahora se han cambiado a la parte A, a los formularios administrativos, como es la autoevaluación ética, un cuestionario de seguridad que es nuevo y que todas las propuestas deben rellenarlo, aunque no vayan a temáticas de seguridad. Y luego otro aspecto de información de los participantes en relación a convocatorias anteriores, ¿vale? A actividades llevadas a cabo en convocatorias anteriores. Esos, digamos, los formularios administrativos que hay que rellenar en la web y luego estaría la parte B, la propuesta científica, que como ya hablamos en la primera charla, se ha reducido bastante la extensión de las propuestas. Ahora hay un máximo de 45 páginas, ¿vale? Pero que sí que es cierto que si lo que antes podíamos contar en 80 páginas, ahora lo tenemos que contar en 45, pues va a ser un reto, pero es cierto que la comisión ha hecho un esfuerzo en explicarnos mejor lo que quiere que le contemos. Entonces, el template que tenemos que rellenar lleva muchas indicaciones para ayudarnos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que no os resultará difícil preparar las nuevas propuestas. Va a haber tres grandes bloques: excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación, porque precisamente esos 3 apartados son los criterios de evaluación, ¿vale? Excelencia, impacto y calidad en la eficiencia de la implementación de nuestro proyecto, ¿vale?
Aquí he querido poneros una diapositiva entera sobre el tema del impacto porque, y os he puesto ahí nuevo, porque cambia totalmente el impacto respecto a lo que pudieseis conocer de Horizonte 2020, ¿vale? De hecho, la comisión ha definido lo que llama Pathway to Impact, ¿vale? ¿Qué camino tenemos que diseñar para llegar a ese impacto esperado, ¿vale? Entonces, os he puesto esta diapositiva, intencionadamente no la he traducido para que os familiaricéis con los conceptos, ¿vale? Si miráis este camino, este pathway que define la comisión, el punto de partida, ¿vale? Es el input, la contribución que hacéis vosotros, los recursos que ponéis a disposición del proyecto el día que empieza el proyecto, ¿vale? Entonces, esos recursos que ponéis a disposición de ese consorcio son recursos humanos, expertise, conocimiento, infraestructuras, ¿vale? Ese es el punto de entrada al proyecto, ¿vale? Se desarrolla ese proyecto de 3 años, de 4, de 5, y cuando termina ese proyecto se generan unos resultados, ¿vale? Que es ese output que llama la comisión, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, el impacto a corto plazo de nuestro proyecto, los resultados que surgen de la implementación de nuestro proyecto. Pero la comisión dice, no es suficiente para mí este impacto a corto plazo, que los programas marcos anteriores, digamos que se quedaban aquí, ¿vale? En los resultados de los proyectos. Esos resultados podrían ser nuevo conocimiento, nuevas tecnologías, nuevas metodologías, bases de datos, etc. Y la comisión dice, bueno, no es suficiente, no quiero que os quedéis aquí. Entonces dice, quiero que en los proyectos también me digas qué impacto quieres conseguir a medio plazo. Y eso es lo que llaman los outcomes, ¿vale? Estos son palabras y conceptos importantes que me gustaría que empecéis a conocer porque los vais a escuchar seguro. Entonces, ese impacto a medio plazo es el que va a venir definido en ese outcome, es el que nos va a venir en el topic. Si os acordáis, teníamos los expected outcomes. ¿Qué os decía yo? Espera, voy a volver para que... ¿Lo veis aquí? Los expected outcomes. Aquí es donde nos dice qué impactos quiere qué impactos a medio plazo quiere que cumplamos. Y recordad que había que mirar si nos dice algunos, todos, uno o varios, porque era importante, ¿vale? Entonces, esos outcomes que nos dice ese destino va a ser ese impacto a medio plazo. Pero es que además la comisión quiere que definamos qué impacto a largo plazo va a tener nuestro proyecto, que ese impacto a largo plazo, ahí ya sí que lo llama impact, es el que conceptualmente va a contribuir a mejorar la sociedad europea, ¿vale? Entonces, esos impacts son los que se espera conseguir con los clústeres, ¿vale? Que son los que están definidos en ese plan estratégico 2021-2024, ¿vale? Eso es un poco para que entendáis esa estrategia de impacto que ha definido la comisión, ¿vale? No solo dice quiero que los proyectos tengan más impacto, sino que nos ha definido la estrategia para que podamos conseguir que nuestros proyectos tengan un mayor impacto en la sociedad europea. También importante, os he puesto aquí novedad, que todas las propuestas, hoy estamos en el clúster salud, pero en todos los clústeres, en todas las temáticas, la comisión quiere que incluyan una serie de aspectos horizontales que no se tenían en cuenta y que se ha visto que teniéndolos en cuenta ese impacto a largo plazo va a ser mayor, ¿vale? Entonces, la comisión a lo largo de la propuesta de ese template, en los distintos aspectos, en los distintos puntos que nos pide rellenar, que recordad que os he dicho que hay indicaciones para ayudarnos a conseguir concretar y condensar nuestras propuestas, que antes teníamos 80 páginas en 45, pues a lo largo de ese template vais a ver que vamos a tener que tener en cuenta, aunque a lo mejor inicialmente no lo hubiéramos previsto,
aspectos horizontales que van a ser muy relevantes, aspectos de igualdad de género e inclusión, aspectos de ética e integridad en la investigación, aspectos de difusión y explotación. Ya en fase de propuesta vamos a tener que presentar una propuesta de plan de difusión y explotación de los resultados del proyecto. Y una vez el proyecto sea concedido, habrá que hacer en mayor detalle, pero ya en fase propuesta hay que presentar un borrador de plan. Aspectos de ciencia abierta. Ya la comisión ya no habla de acceso abierto a las publicaciones, sino que habla de ciencia abierta. La ciencia abierta tiene tres pilares sobre los que se basa. Uno es la publicación en abierto de los resultados científicos, el acceso abierto a los datos de investigación y un aspecto muy importante, lo que se llama la ciencia ciudadana, el engagement con no me sale ahora la palabra, con no me sale la palabra en castellano, el enganchar a la gente y a los ciudadanos con la ciencia, hacerles partícipes. Un aspecto importante, no causar daños significativos al medio ambiente, por el tema del Green Deal que hemos hablado, temas de innovación social, de tecnologías facilitadoras esenciales, las llamadas KEDS, aspectos de ciencias sociales y humanidades. Todos estos aspectos, independientemente de la temática, deberán ser tenidos en cuenta en las propuestas. Y luego, pues ya para terminar, he querido destacaros aquí dos eventos de la comisión que va a haber próximamente por si pudieran ser de vuestro interés. El día 2 de julio va a haber una jornada informativa de la comisión. Aquí os he puesto el enlace, ¿vale? El link para acceder. Es de acceso totalmente gratuito, por supuesto, no hay que registrarse. Y si accedéis al enlace, aquí os he puesto solo un extracto, veréis que hay un programa, ¿vale? Y podéis acceder a las sesiones independientemente. A lo mejor después de la presentación, pues decís, pues el destino que a mí más me encaja es el destino 2. Pues mira, es a las 12:15. Es una charlita de 45 minutos, pues, pues voy a entrar, porque ahí tendréis explicación de primera mano de la comisión de qué espera que presentéis en esta, qué propuestas, qué enfoques científicos, qué impactos esperados espera en cada uno de estos destinos, ¿vale? Y creo que puede ser muy interesante. También el día 5 de julio hay lo que se llama un brokerage event, que son eventos que organiza la comisión para poner en contacto a instituciones que están formando consorcios para algún topic e instituciones que buscan consorcios en los que entrar a participar, ¿vale? Entonces, si habéis identificado algún destino y en concreto algún topic en el que creéis que vuestro grupo de investigación o vuestra línea de investigación podría tener cabida, pues os animo a que me llaméis y juntos pues podemos preparar algo para participar en este evento, ¿vale? Aquí cuando entráis, aquí os he puesto el enlace, pues nada, simplemente pinchando aquí os registráis y ya me lo decís para que lo hagamos juntos y yo os ayude y es sencillo y es una buena manera de encontrar oportunidades, ¿vale? Y ya, bueno, pues nada más, simplemente recalcar eso, que estoy a vuestra disposición para ayudaros a lo que necesitéis y animaros a participar en Horizonte Europa.